capítulo corresponde a la comunidad política, que como tal es un tema complicado. Así que de entrada les quiero pedir por favor su entera atención, puesto que hay una corriente actual, tengo que decirlo yo, un poco mediocre, que quiere proponer que el cristiano solamente tiene que votar y rezar. Y la verdad es que no. Lo que enseña no solamente este capítulo, sino toda la doctrina social, es que el cristianibles e intangibles en la sociedad. No es solamente una cuestión espiritual, por supuesto que es lo más importante, pero la cuestión espiritual tiene repercusiones, tiene efectos, tiene, digamos, filtrajes hacia lo externo, hacia lo evidente, inclusive hasta lo que se puede tocar. Eh, Miren, tan es así que si, por ejemplo, sus abuelitos o sus papás reciben pensión, es por una política que surgió de alguien inspirado, a lo mejor que ni cristiano es o creyente es, pero su actuar que decidió esa política pública fue inspirado en una, pues propiamente en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sopla hasta para los que no son creyentes. O sea, todo fuente de bien proviene de Dios, aunque no seas cristiano. Todo bien que ocurre en el mundo proviene siempre de Dios. Es lógico, no puedes tener bien sin que provenga del origen de todo bien. Entonces, hasta la pensión de tus abuelitos, la beca que tú recibes en la universidad, si es cara o es barata el servicio de luz o de agua en tu ciudad, eso, todo eso tiene tangibilidad. Tal vez no literal, pero tú entiendes lo que es la tangibilidad en el momento que algo te llegue pues a tu casa. Y eso es una consecuencia del actuar o la no acción del cristiano en política. Entonces, eh, pues esto es, digamos, una manera de resumen de preámbulo. Bueno, la doctrina social abarca, en este capítulo específico, del capítulo 8, abarca 6 puntos, siendo el primero aspectos bíblicos. Vamos a hacer una reflexión a partir de la escritura, del Antiguo y el Nuevo Testamento. No va a ser muy engorroso en cuanto al Antiguo y Nuevo Testamento, pero hay que entender el origen de todo. Miren, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos habla de los judíos, que fueron nuestros hermanos mayores en la fe, que a la fecha existen, y que de acuerdo con la Sagrada Escritura, para el final de los tiempos, todos ellos se van a convertir, van a tener que convertirse o no al cristianismo, y si no lo hacen, pues, sorry. Pero los judíos son como tal el pueblo elegido de Dios que y a la fecha decidieron no seguir las enseñanzas de su hijo. Pero para el tiempo que era en el Antiguo Testamento, todavía no existía, todavía no venía su hijo. Entonces no eran como tal el pueblo de Dios, en esencia. Y como tal era el pueblo de Dios no tenía reyes. Ellos eran inspirados directamente por Dios en las escrituras. Hasta que, esto es historia que viene en la Biblia, hasta que, pues, por razones un poco complejas, eh, pues Dios designa al primer rey de todos ellos, que si no se recuerdan o si no lo saben, fue el rey Saúl, que es del lado izquierdo. Sí, aquí está el rey Saúl. Fue el primer rey de todos los judíos. A ver, alguien me está. Uh, ok. Ah, no, ya no voy a ver chats para no distraerme, por favor. Si alguien me hace una pregunta por chat, no le voy a hacer caso hasta el mero final. Y nomás haciendo ese paréntesis para no distraerme yo. Entonces, el primer rey que tienen los judíos es como tal David, digo, perdón, Saúl. Y el segundo rey, tal vez el más importante de toda la escritura, el segundo rey es David. Sí, lo vemos del lado derecho. David es relevante porque se le cataloga como el humilde, pero también David tuvo sus barbaridades. Siendo un rey que tuvo sus fallas, siendo hombre, él era inspirado directamente por Dios. Y de hecho, una de las obras más conocidas de David son los salmos, los que vienen en la Biblia. Los salmos del rey David y también las mañanitas a las que se dedican aquí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El rey David fue tan trascendental en el Antiguo Testamento que tiene todo un tema de explicación del rey David que no voy a detenerme a hablar ahorita. Pero a ver, digamos, veamos un primer punto. Los judíos de repente sin reyes y ahora con rey. ¿Por qué se da esa relación? Hay mucha explicación, pero podemos dejarla así en un punto concreto.
en que Dios decidió designar su autoridad sobre alguno de los hombres, a fin de guiar a los semejantes. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios, como tal, otorga parte de su autoridad a uno o varios personajes en la historia, a lo largo de la historia, pues por un fin específico. De hecho, esto se recalca en un capítulo que viene en la escritura mucho después, en esta imagen. Como ven, ¿se acuerdan en la pasión cuando se llevan después de todo el juicio súper mal hecho a propósito que le hacen a Jesús y dicen, qué más prueba necesitamos? Este es un hombre pecador que habló de que tirar el templo y de reconstruirlo en 3 días. De hecho, no sé si sabían que Jesús tuvo abogado. A ver, ¿alguien sabe el nombre del abogado de Jesús? Nadie. El abogado. Eh, ah, Sí. Arimatea. No, No. no, José Arimeta fue otro. El Espíritu Santo. ¿Qué pasó? O sea, sí, pero humano. Pilato. Nicodemo era el abogado de Jesús. A Jesús le hicieron un juicio súper mal hecho a propósito. No ofrecieron pruebas, no le permitieron justificarse, nada. O sea, lo que querían los judíos era fregárselo. Y se lo llevan a Pilato. Entonces Pilato, curioso, le dice, le hace una pregunta, no me acuerdo exactamente el extracto de ese capítulo de la Biblia, no me acuerdo bien cómo va el orden, pero Jesús se queda callado y le dice, a ver, Pilato le responde, a ver, si sabes que yo tengo el poder para hacer que te liberen o que te cargue. A lo que Jesús le responde, esta es una frase importante. ¿Se acuerdan qué le responde? Jesús cuando Pilato le dice, a ver, si sabes que yo tengo el poder para hacer que te liberen. Jesús le responde una frase que es importantísima para este tema. Le dice, tú no Tú no, tendrás ninguna autoridad si no te hubiera sido dada del cielo, ¿no? Algo así. tú lo estás leyendo, te estoy viendo. No, Tú no tendrías ninguna autoridad si tú no, si hubieras dado de lo alto. Bien tramposo ese. Ya sé qué tramposo, sáquenlo, por favor. no, es por el Via Crucis, me la sé. Sí, así es, Sí. así es bien mañoso. Sí, es bien tramposo, ya lo conozco. Es más, me dijo que le pasara la presentación ahorita para saber qué iba a decir. Miren, no, efectivamente la frase es, a ver, le dice Jesús a Pilato, como diciendo, si Jesús hubiera sido mexicano, le hubiera dicho una frase más o menos como, a ver, bájale. Le dice, tú no tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. Y esa frase, yo creo que todos los políticos, y no políticos también, dueños de empresas y rectores de universidades y hasta maestros, deberían tatuársela, porque la autoridad, ninguna autoridad en el mundo proviene de un lugar diferente que del mismo Dios, así sea una autoridad atea o dictadora o todo. El poder de la autoridad es otorgado por Dios, pero no está legitimado. La legitimidad en un punto de vista humano es a partir a lo mejor de una elección democrática o porque fuiste elegido en un consejo cerrado o porque, digamos, se determinó que tú eres el mejor o a lo mejor porque no había otro y tú eras el único que estaba. Esa legitimidad puedes tenerla o no tenerla, pero la autoridad siempre proviene de Dios. La legitimidad y la autoridad son como dos esferas distintas que se relacionan. La autoridad siempre proviene de Dios, siempre. Aunque seas un dictador, o sea, Dios te cobrará cuentas por ese poder que tú ejerciste de manera inmoral. Pero como tal, o sea, hay que entenderlo, todo el mundo está encuadrado a partir de la voluntad divina. Entonces, un rey, un presidente, un mandatario, un lo que sea, tiene en ese momento una responsabilidad divina que puedes o no ejercer. Y si la ejerces bien por ti, te estás santificando. Si la ejerces mal, entonces Dios te cobra cuentas. Acuérdense que no se nos debe olvidar esa parte. A veces nos gusta pensar en un Dios hippie que nos dice, sí, yo te quiero y no importa nada lo que hagas, yo te voy a seguir amando. No, o sea, el mal se tiene que evitar y por el mal se pagan consecuencias. Estamos adscritos a la misericordia divina, qué bueno, pero no hay que confiarnos tanto en que tenemos todo ganado. O sea, el ser humano tiene siempre que estar luchando por hacer las cosas mejor posibles. En este caso, la autoridad ejercida bien a vida, porque si no, también existen consecuencias fatales.
como pues la condenación. Y eso, o sea, no es miedo ni imprimir nada, es algo que no debemos olvidar en el catecismo, esto es básico. Entonces, como tal, toda autoridad que se ejerce en el mundo tiene un origen divino. La legitimidad es como tal una esfera que te da la razón de autoridad y como tal recibes o no gracias en función de tu mismo poder. Entonces, no se nos debe olvidar esta parte. Toda autoridad proviene de Dios, pero la legitimidad es digamos, el visto bueno del pueblo que es al pueblo o al público a que tú gobiernas. Entonces, esta parte es sumamente importante. Si alguna vez alguien de ustedes termina en un puesto de poder, no estoy hablando de ser presidente ni gobernador ni nada, en un puesto de poder, inclusive en un grupo como estos, ustedes están ejerciendo un poder que se les está otorgando de lo alto. Y lo mejor que se le puede ofrecer a Dios a cambio, acuérdense la parábola de los talentos, te doy unos tantos talentos y tú me regresas más. Entonces, para que le regreses más de esos talentos, que es en este caso la autoridad de Dios, tienes que ejercerla de manera que a la gente que serviste, a la que tú fuiste autoridad, salgan mejor de como entraron cuando tú todavía no eras su autoridad. Ese es como el punto más importante en cuanto al aspecto bíblico. Entonces, eh, miren, también antes de leer aquí, no sé ustedes qué tan involucrados están en el mundo de la grilla o de la política o del partidismo, pero a nivel ciencia política hay una corriente en América Latina, los compañeros que son de otros países tal vez podrían también estar enterados de esto. Hay una corriente del catolicismo que está mal, porque va en contra está mal no porque yo digo, sino va contra el magisterio, que propone que Jesús desafió la autoridad porque la autoridad no debe haber ninguna autoridad y como tal todos debemos ser iguales. O sea, como parecía un esquema comunista. Y eso es un grave error que hay muchos sacerdotes y hasta obispos en los que han caído. No sé qué detectar eso. No es porque yo lo diga, ni es porque no es porque yo lo diga, sino porque está en el magisterio, y el magisterio, acuérdense que es la Sagrada Escritura y la tradición que se materializa en las encíclicas, en el catecismo, en la doctrina social. Entonces, Jesús no vino a desafiar la autoridad por sí misma, vino a desafiar las autoridades de su tiempo porque estaban ejerciendo un poder que, si bien sí les era otorgado de lo alto, lo estaban ejerciendo mal. Entonces, y viene como tal a liberar a los judíos de la opresión romana, bueno, no liberarlos políticamente, sino anunciarles la verdad de un Dios que para el tiempo de Jesús ya había sido tergiversado desde Moisés a la fecha. Ya ven como que los judíos tergiversado toda la idea de Dios, y Jesús viene a decir, acuérdense el origen, yo soy su salvador y yo vengo a morir por sus pecados y arrepiéntanse. Y unos sí se arrepienten y otros no se arrepienten, pero no hay que perder el hilo, que Jesús no viene a derrocar autoridades, viene a legitimarlas a partir del evangelio. ¿Ok? Entonces, teniendo entendido esto, miren, estos no son como tal partes exactas de la Biblia, pero vamos, por ejemplo, lo que escribe, estas son las cartas paulinas. Las cartas paulinas, acuérdense que son las cartas que escribe San Pablo a Timoteo, a los romanos, a los hebreos, a los y como tal, mira, el primer fragmento de arriba, el cristiano o el no cristiano, pero en un orden estatal de autoridad sano, la sumisión al Estado no es no pasiva, o sea, no de a gratis, sino por razones de conciencia. El poder constituido responde al orden establecido por Dios, es decir, la autoridad debe existir. La autoridad divina otorga gracias al ser humano para que la autoridad de arriba, en este caso los gobernantes, no los gobernados, el gobernante exista para regular lo que sea regulable. Hay cosas que no tienen que ser regulables, hay cosas que se deben quedar exclusivamente en la esfera privada. Por ejemplo, bueno, no voy a entrar en ejemplos porque quiero primero que quede el deber ser claro. Esto se lo escribe a los romanos, o sea, San Pablo dice, pense, o sea, sí hay que subordinarnos siempre y cuando estemos en orden, en armonía con el orden establecido por Dios. Y lo dice, la autoridad no es algo malo, o sea, no es algo malo, no hay que pretender que todos somos unos hippies que podemos vivirnos como una anarquista, no. A los romanos les está diciendo, hay que someternos no existía el Estado, el Consejo del Estado, pero
Hay que someternos a la autoridad de manera no de a gratis, no ciegamente, sino conscientemente. Y esto es, digamos, lo que más o menos ha logrado a la fecha actual. Con todas sus trabas y defectos, como la corrupción, esto es lo que más o menos hemos logrado en algunos siglos de construcción. También a Timoteo, San Pablo le escribe, a ver, señala explícitamente lo que debe garantizar la autoridad política, una vida pacífica y tranquila que transcurra con toda piedad y dignidad. Es decir, que el fin último de lo que tiene que trabajar una autoridad por ti es para que tú vivas lo que tienes que vivir. Ni más ni menos. ¿Sí? Lo que te toca de más lo tienes que ganar tú solo. ¿Sí? Nadie tiene que premiar, o sea, tu esfuerzo, tu riqueza, si te va mejor económicamente, es porque tú te lo ganaste. Y si te va peor que otros, es porque hay alguna situación que tú tienes que trabajar y que puede el Estado ayudarte, pero el Estado no está para mantenerte. Sí, eso también hay que quitárnoslo de la mente. También está mal que la gente se fanatice tanto con partidos y con candidatos. O sea, ningún candidato te va a mantener. Si eres pobre y pretendes que un candidato llegue y te saque la pobreza, seguirás pobre. Y si, y si de repente recibes algunos estímulos económicos, no vas a hacerte rico, sencillamente eres su cliente, eres el cliente del Estado que están utilizando para mantenerte en el poder. Entonces, hay cosas que no son regulables por el Estado. Tu propio perfeccionamiento, el Estado tiene que colaborar para que tú lo alcances, pero tú tienes que alcanzar. Sí, ese es el deber como tal del Estado hasta ahorita. Pero también hace una advertencia San Pablo y que se repite en el Apocalipsis. Cuando el poder humano, es decir, la autoridad del Estado o del rector, cualquier persona que funcione como autoridad, se extralimita, cuando el poder humano se extralimita del orden querido por Dios, se autodiviniza y reclama absoluta sumisión. Se convierte entonces de la bestia el Apocalipsis, imagen del poder imperial perseguidor. ¿A qué se parece esto? Someter a todos, voy a destruir a todo el que no esté sometido irreflexiva e irrestrictamente a mí, y todos, o sea, y pretendo quedarme para siempre en el poder porque quiero. ¿A quién se parece esto? Mexicanos. Ándeles, no está difícil. ¿Es un AMLO que te refieres? ¿Un tirano? Claro. O sea, es que no hay que ser ciegos. Hay que entender que este cuate va por todo. Se quiere quedar con el poder para siempre o hasta que se muera en los últimos años de su vida. Que ya no es tanto lo que le falta para ya estarse del otro lado. Pero hay que empezar a tener claridad que a veces la democracia es un deber ser, pero la práctica en la democracia nos dibuja una realidad distinta. Es decir, lo que estamos viendo aquí es el deber ser, es el paraíso, digamos, la panacea. Pero yo quiero invitarlos a todos a que empiecen a dibujar en sus mentes el escenario actual y compararlo con el escenario del deber ser. Y empecemos a sacar conclusiones de qué es lo que tiene que hacer en el actual para llegar al deber ser. Entonces, esto es importante recalcarlo. México, estamos ahorita en un peligro de dictatorial, ¿sí? Ya lo pasaron en Nicaragua, lo están pasando el sandinismo, como ya se va a ir a la fregada Chile, no sé si aquí hay chilenos, o sea, lo que acaba de pasar en Chile hace meses es terrible, como ya pasó, bueno, casi pasó en Ecuador, ahorita hubo unas elecciones, el presidente no está como que, hay mucho que tiene expectativa, yo todavía tengo mis dudas, aquí había gente de Guatemala y de Honduras, creo que eh, Otto Pérez Molina es expresidente de Honduras o de Guatemala. De Guatemala. Guatemala, el que lo corrieron por corrupción. Sí. Miren, en ese caso, ustedes están más adelantados que México. Aquí jamás ha pasado que un presidente corrupto se ha despedido o renuncie. Ha pasado que gobernadores, por no ser demasiado corruptos, los quitan del poder. Ha pasado, en Chihuahua pasó, en el 86. Entonces, en esa parte están más adelantados ustedes que nosotros. Bueno,
Entonces, este es como que el final del el primer fragmento. De hecho, me comí media hora solamente en el primer fragmento, son 6. Voy a irme más ágil para tampoco complicarles el tiempo a ustedes. El segundo fragmento que nos habla en este segundo capítulo es el fundamento y fin de la comunidad política. Y esto, de hecho, está muy fácil de entender, porque es como tal filosofía o doctrina, pero explicada con manzanitas. Miren, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el fundamento, el fundamento de la comunidad política? Es la persona humana. Todo tiene que ser para y por la persona humana. ¿Alguna vez han escuchado eso de tratar a las personas como fines y no como medios? Bueno, pues ese es el deber ser. El fin último de todo, y no solamente de la comunidad política, de toda la doctrina social. Sí, o sea, la persona humana es el fin último de todo, no es el medio. El medio es la herramienta, es el dinero, es un medio, la democracia es un medio, pero el fin último es la persona humana para su perfeccionamiento en todas las dimensiones. Santo Tomás de Aquino hablaba de, creo que 5 dimensiones, si mal no estoy. Hablaba así en orden ascendente de la dimensión sensible, material, sensible, biológica, racional y espiritual. O sea, en todas esas. Por ejemplo, ¿qué actuar del Estado obedece a la naturaleza animal del ser humano? La comida, el agua, que los servicios básicos funcionen, o que, por ejemplo, el tema de la economía, la inflación. No sé si saben lo que es la inflación. La inflación es cuando hay más dinero de lo que debería haber y por ende los precios de los productos suben. Entonces, la gente de a pie se queda con menos capacidad adquisitiva de comprar cosas en los supermercados, porque ahora todo cuesta más. Y no es porque los dueños de las empresas hayan dicho, ahora voy a decir que todo cueste más. No, es porque el Estado no controla bien su economía y a propósito genera más dinero, como que esa política es realmente estúpida, querer generar dinero de a gratis. Y es porque eso lo que hace no es que generes más dinero para que la gente tenga más dinero, lo que hace es que cuanto más dinero hay, más suben los precios. Es una consecuencia económica. Entonces, a eso, por ejemplo, responde una política pública adecuada en temas económicos, porque la economía, a final de cuentas, es lo que va a permitir que comas o no, o que comas más o menos. Entonces, eso es como tal la subordinación de todo Estado. El fin último es la persona humana, ¿sí? Entonces, perdón si de repente empiezo a hablar de temas así que economía, pero es que esto que quiero contarles no es un romance, no es una cosa bonita, un aprendizaje así, digamos, teórico. Tenemos que aterrizarlo a la realidad. Y si no lo utilizamos a la realidad, menos vamos a entender sobre nuestro propio entorno. Entonces, eso creo que es importante señalarlo. Ahora, miren, esto es lo que decía el Papa, el Papa San Juan 23. El primero lo dice en la Mater Magistra y esta lo dice, creo que es en Centesimus Annus, en este lado. Miren, todo poder político debe tener un fundamento que es el poder, digamos, la ley moral, que es, hago paréntesis, aquí no existe mi moral y tu moral. La moral es universal, ¿eh? O sea, decir, es que como mi moral no está mal hacer esto. No, tú tienes un mal entendimiento de tu conciencia. La conciencia es personal, la puedes deformar o no, pero la moral es, digamos, como la esfera de arriba que tú tienes que alcanzar a través de la conciencia. Entonces, el orden del Estado tiene que estar sostenido por una ley moral. Y aquí está del lado izquierdo. Es una ley moral basada en la religión. No significa que todos deben ser cristianos. La iglesia no busca, bueno, en esencia sí, pero el Estado y la iglesia no tienen como una meta inmediata que todos sean cristianos. Y no debería ser así. La cual posee una capacidad muy superior a cualquier otra fuerza o utilidad material para responder a los problemas de la vida individual y social, así como en el interior de las naciones, como en el seno de la sociedad internacional. Es decir, el Estado debería funcionar con una solidez moral. La moral, como ya dijimos, no es algo que tú eliges y no es algo que tú seleccionas ni que tú distorsionas. La moral es universal. Y si tú, por tu falta de entendimiento o falta de formación, no conoces
o no tienes, digamos, bien desarrollada la conciencia, entonces el nivel de moral que conocerás es menor. Entonces, no hay que confundirlo con que mi moral y tu moral y nuestra moral y la moral de los chinos. No existe eso. La moral es una ley universal, inspirada en la ley eterna. Y ese es el fundamento de todo política. Entonces, y bueno, también el mismo Papa Juan 23, San Juan 23, aquí sí siempre San Juan 23, también habla sobre, digamos, las funciones que tiene el Estado como tal para funcionar de manera correcta. Y no se limita a estas, son enunciativas, más no limitativas. Ahí en negritas, a comunicarse entre sí para los más diversos conocimientos, a defender los derechos y cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común el justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. El Estado colabora para que las personas hagan todo esto que les digo. ¿Sí? ¿Y cómo, digamos, colabora el Estado? Pues la gente no va a poder apreciar la belleza si tiene hambre. La gente no podrá, digamos, pensar en qué quiero estudiar o en dónde quiero trabajar si su urgencia inmediata del día es cómo voy a comer si vivo al día. Hay mucha gente que vive el día y de hecho esto lo decía un sacerdote, lo que les voy a decir, donde hay hambre, no hay vocación. Es decir, eso es inhumano, ¿eh? O sea, realmente que haya comunidades que pudiendo ser intervenidas para pasar menos hambre, tienen hambre, es inhumano, es contrario a tu naturaleza, porque tú no estás desarrollando tu vocación, tu nicho por lo cual vienes al mundo, porque tú estás, digamos, buscando qué comer ese día. No es culpa, o sea, si, todos tenemos cierta responsabilidad con esto. O sea, el hecho que haya gente que pasa hambre es responsabilidad mayormente de unas personas y de otras personas, pero todos tenemos una especie de, siempre podemos todos colaborar para que haya menos hambre. Entonces, porque si hay hambre, no hay vocación y entonces no se cumple el designio divino en algunas personas. Eso es gravísimo. No es porque sea culpa de las personas. O sea, tal vez sí. No sabemos hasta cuál es el grado de culpabilidad de cada quien en cada una de las esferas de la vida pública. Pero el hecho que haya personas que pudiendo desarrollarse para entender su vocación, no puedan hacerlo porque tienen que pasar hambre ese día. Entonces, estamos situados en un ciclo de traba y como tal de no perfeccionamiento de nuestra civilización. Y pues alguien que pasa hambre o digamos, no está en cama porque, a ver, no puede respirar o porque un medicamento, o sea, si gente con este tipo de problemas no puede apreciar nada de lo que está aquí señalado en negritas, o sea, tú no vas a ver una persona hospitalizada con una enfermedad terminal hablando sobre la belleza, difícilmente lo vas a ver, porque digamos hay un obstáculo entre su desarrollo pleno con una situación actual, material. Entonces, es deber de todo cristiano que las menos personas posibles tengan esa traba para desarrollarse en su espiritualidad como lo estamos viendo aquí. Eso es importantísimo. Hay que salir de la idea de que el cristiano es para decir alabaré y nomás ir a misa. O sea, sí hay que decir alabaré y hay que ir a misa, pero no es donde se acaba la tarea. La tarea es muy amplia. Y bueno, pues aquí la doctrina social nos comparte, no nos comparte, nos orienta hacia dónde tiene que trabajar como tal eso. Y de acuerdo con la misma doctrina social, ahí están algunos puntos de cuál es el fin, digamos, cuáles son las responsabilidades del Estado como tal, y están esas dos, porque la que está entre paréntesis la puse yo, ahí les digo por qué. Es como tal tutelar y promover los derechos humanos, todos tenemos derechos humanos. Hay corrientes que malentienden los derechos humanos y ahora quieren a todo llamarle derecho humano. A todo capricho lo quieren llamar ya derecho humano. Y eso es un error. Esto generalmente viene de corrientes más tildadas por la izquierda y nos estamos empezando a creer porque nos estamos empezando a creer esto porque hay corrientes dentro de la iglesia que nos dice, sí, Diosito te quiere y nomás tú sé bueno. No, o sea, hay que ponerle límites a las acciones, inspirar siempre en la obra de la caridad y del Espíritu Santo. Y no todo es lícito. Sí, entonces no podemos tergiversar el concepto de derecho humano para llamarlo todo derecho humano, porque no es cierto, no existe como tal. Y en segundo lugar, ya que hablé de los derechos humanos, la convivencia basada en la amistad civil. Eso lo dice la doctrina social. Bueno,
no es que quiera poner palabras en la boca de la iglesia, pero digamos, en nuestros contextos políticos como América Latina, también los estados deben garantizar la seguridad y la certeza jurídica. La seguridad como tal es que no te asalten, y si te asaltan, la certeza jurídica es que si te asaltan, por lo menos puedes empezar un procedimiento penal para el asaltante. Pero hay memes sáquenme de América Latina, de Latinoamérica, porque la verdad es que tenemos un problema grave en nuestros países de certeza jurídica. Nuestros derechos humanos no están totalmente protegidos. Y eso significa que hay una labor grave, omitida por algunas personas que pudieran haber sido, digamos, responsables en su tiempo. Y ahora nos toca a nosotros ver en qué parte podemos colaborar. No significa que todos tengamos que meternos al tema de seguridad o a la certeza jurídica o a los derechos humanos. Cada quien en su vocación tiene inscrito un nicho muy concreto en el cual, o sea, ese nicho concreto tiene una repercusión social y tú tienes que escuchar cuál es esa repercusión social a la cual te está llamando Dios. A lo mejor tú no vas para el tema de certeza jurídica, ni de derecho, ni de seguridad, ni la policía, ni el hambre, pero a lo mejor sí para el tema de gente con cáncer. O sea, o las mujeres que han abortado, o las que van a abortar, o, por ejemplo, la disfuncionalidad familiar. O sea, todos tenemos escrito un código en nuestra alma que nos dice, no me interesan nada de estos temas, pero este sí. Ese cuál es tú sí. Ahí está tu respuesta para cumplir de acuerdo con la doctrina social de la iglesia. Y eso ya le toca a cada quien reflexionar. Bueno, tercer apartado. Voy a ir más rápido, me quedan 45 minutos. Bueno, siempre digo eso, pero me inspiro. Ya hablamos de los aspectos bíblicos. Jesús no fue ningún anarquista. Quiso regresar el origen del poder, el poder a su origen, que es como tal la proveniencia divina. En segundo, fundamento y fin de la persona humana es de la comunidad política es la persona humana, el fin. El fundamento es la doctrina social como tal, y ya hablamos ahorita pues, como los deberes del Estado, fue como un agregado. Tercero, la autoridad política. Entiéndanse política en el sentido amplio. ¿A qué me refiero con esto? Política no es nomás el presidente, el gobernador y tu partido político. Eso es parte de la política. Pero la política también se entiende como cualquier obra, como cualquier grupo o personas que actúan en sociedad con consecuencias sociales. ¿Sí? Sindicatos, rectores universitarios, sindicatos de maestros, etcétera. ¿Sí? Que si funcionan, por ejemplo, en México el tema sindical es un asco. Los sindicatos son los que hacen quebrar empresas. Y no sé si aquí hay empresarios. Creo que sí, ahí está Flori. No sé si te ha tocado hablar, te ha tocado ver de cerca ahí donde trabajas. El tema de los sindicatos. Los sindicatos en México no son lo que deberían ser. O sea, muchos sindicatos, yo no conozco, la verdad es que no conozco uno que sí funcione como tal. En México son la peor lastra. O sea, condicionan, se unen a partidos, son gente muy grilla, son clientelares con los derechos sindicales de los agremiados y como tal funcionan como un poder político más. No funcionan para lo que debían ser. Eso es en México, pero no significa que como tal el concepto de sindicato debería desaparecer. Requiere atención en nuestro país este tema, pero bueno, no es mi atención la que requiere, la verdad, es solamente un diagnóstico el que estoy exponiendo. Pero la autoridad política se debe entender siempre como el final de estos 4 puntos que estamos viendo. Y eso también lo hablaba Santo Tomás de Aquino. Miren, Santo Tomás de Aquino nos establecía como las leyes escalonadas que tenemos que obedecer superior a la superior. En primer lugar, o sea, la ley eterna o la ley divina. He visto que de repente la separan, que ley eterna y ley divina, siendo la ley eterna arriba y la ley divina abajo. Yo no sé bien cuál es la diferencia, pero la ley eterna y la ley divina es como tal la que corresponde a la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios, entonces, como es inamovible, en segundo lugar proviene la ley natural, que está ya marcada. ¿Qué es la ley natural? Ven que detrás de mí hay plantas. Las plantas crecen si las riegas, si hay sol. Eso es natural. El hombre y mujer se reproducen. Eso es natural. La mujer da luz, pero también, o sea, el hombre, aunque se embaraza, no se embaraza de manera física,
O sea, el embarazo es una cosa de dos, eso es ley natural. La gente come, es ley natural. La gente descome, también es ley natural. Todo lo que ocurre en el hecho sensible que vemos, que percibimos con los sentidos, corresponde a la ley natural. ¿Y por qué es así? Pues porque sí. O sea, la ley natural es una cosa a la que estamos subordinados. Pretender cambiar la ley natural es una necedad, porque a la postre te trae problemas y te trae consecuencias. ¿Se acuerdan que hace poquito la actriz, y lo seguiré diciendo siempre actriz porque es mujer, Ellen Page, acaba de anunciar, y todos los medios de comunicación están vueltos locos, que dice que ahora se llama Elliot Page? Bueno, pues podrá decir lo que quiera, está en su derecho, pero la ley natural no es movible. O sea, todas las células de su cuerpo serán siempre de mujer, y ocurre en el sentido opuesto. Por ejemplo, este cuate Bruce Jenner, aunque hace unos años dijo que ahora soy mujer, y ahora soy mujer, y se puso, y se hizo una apariencia, la ley natural es que, bueno, tu apariencia tendrás, pero tú sigues siendo hombre, y no hay que quitarnos de aquí, ¿sí? Entonces, la ley eterna, la ley divina y eterna subyugan a la ley natural, y la ley natural, a su vez, subyugada por la ley eterna y divina, subyuga a la ley moral, que sí nos importa a los seres humanos. Ley moral es, ya, haz de cuenta, la ley eterna, pero alcanzable a nuestra conciencia. Nosotros no podemos entender todo el pensamiento divino, pero Dios permite que parte de sus reglas y de su pensamiento divino sean alcanzados por el ser humano a través de la inteligencia y ejercidos a través de la voluntad. Entonces, esa inteligencia y esa voluntad son orientadas a partir de la ley moral. Miren, si ustedes hubieran nacido no en las condiciones que tienen, sino en las condiciones más paupérrimas de pobreza, de ignorancia que existen, aún ustedes en esa situación, si hubieran un acto de injusticia, les parecería injusto. O sea, una persona que no sabe nada de nada, que apenas come, ve un asesinato, le parece indigno. ¿Por qué? ¿De dónde sacó ese referente? Es que no tiene un referente. Es un aspecto dentro de sí. La ley moral es un aspecto que está dentro de ti inscrito y que alcanzas a través de la inteligencia y la voluntad. La perfeccionas a través de la conciencia. Y la tergiversa su visión a través de la conciencia laxa o distorsionada. Pero la ley moral está ahí. Entonces, si la ley eterna subyuga a la natural y si esta a su vez subyuga a la moral, la ley positiva, ¿sí saben lo que es la ley positiva? Ya digamos como en el último escalón de la pirámide. Leyes humanas. Exacto. La constitución, el reglamento de tu ciudad, que si no puedes ir a tal exceso de velocidad, de que a partir de cierto kilometraje es exceso de velocidad, que si debes separar la basura, eso ya es ley positiva. Y lo ideal es que la ley positiva esté a su vez subyugada en orden hacia arriba, como estamos viéndolo aquí. Cuando la ley positiva intenta, ¿cómo se dice? Desprenderse de la ley moral y por ende de la natural y por ende de la divina, lo que ocurre es pura injusticia, puro incumplimiento de la vocación del ser humano. Es decir, si tú en tu país legalizas las uniones homosexuales, pues algunos se van a juntar, muy pocos, porque estadísticamente casi ninguno se junta. Pero la consecuencia, digamos, tangible es que, por ejemplo, el tema de pensiones, hombres y mujeres, estamos catalogados en los sistemas de pensiones de nuestros países y estamos estatizados para que, de acuerdo con nuestra función, paguemos ciertos impuestos. Este tipo de leyes cambia la jugada del tema de pensiones. El tema hasta eso cambia, el tema de la adopción. O sea, sí o sí, hombre y mujer, ningún hombre va a ser perfectamente más femenino que una mujer y ninguna mujer va a ser perfectamente más masculina que un hombre. Entonces, el tema del crecimiento del ser humano se entiende mejor a partir de una figura paterna o materna. No significa papá o mamá. La figura paterna la puede ejercer el abuelo o el hermano mayor. La figura materna la puede ejercer la abuela o una hermana o una tía, o si la mamá o si el papá, sería lo mejor. Pero cuando la ley positiva la pretendes alterar, tienes consecuencias a lo mejor imperceptibles, pero destruyes, digamos, el orden escalonado de la doctrina social y digamos, la consecuencia no es de que, ay, es que es pecado,
sí lo es, pero la consecuencia va más allá. Es un tema muy profundo que requiere su análisis, pero no podemos quedarnos en que los pecados son solamente pecados porque así lo dice Diosito. Los pecados son pecados porque están mal, porque trae consecuencia a tu vida y a la del entorno, más cuando es un pecado social. Entonces, en el tema de la autoridad política tiene que someterse a las 3 leyes anteriores que, como decía. Entonces, aquí sale una pregunta. ¿Es válido entonces si la autoridad no ejerce su función de manera plausible? ¿Es válida la desobediencia civil? ¿Es válida el uso legítimo de la fuerza? Abran micrófonos. Sí, no. Pues como dijiste que las leyes tienen que estar subordinadas a la superior, si una no, o sea, va en contra de las de arriba, pues ahí donde sí es legítimo. En un sistema democrático como el nuestro, guanabí democrático, en México lo hemos visto mucho, el presidente quiere subyugar al INE para que no exista, para que las elecciones sean controladas por él. Y la intención final es quedarse para siempre en el poder. Oye, eso es política y es la autoridad, pero no está siendo justo. Yo tengo derecho a que si no me gusta ese presidente, yo puedo votar por un candidato distinto, de una corriente y de un partido distinto. Me estás restando ese derecho. Entonces, es legítimo la desobediencia civil, protestar, no matar gente ni balacear policías, eso no. O sea, los episodios que vimos recientemente en Colombia, no. Pero sí la desobediencia civil. O sea, no voy a obedecer a esa ley porque no está bien. Como tampoco está bien es, por ejemplo, oye, trabajas en una empresa progre, te piden que hagas algo, una campaña a favor del aborto en tu empresa progre. O sea, hay gente que ahí sí cada quien tiene que medir, pero tu empresa progre está violentando un derecho tuyo que es el de la objeción de conciencia. O sea, para mí eso no está bien. Y si te despiden por eso, pues bueno, te despidieron, violentaron un derecho, pero tú no incumpliste con tu conciencia. Sí, y también, pero digamos, a nivel macro, el Estado tiene que permitir la objeción de conciencia para que la gente pueda desobedecer civilmente. De hecho, es un logro que se manifiesta en la huelga. La huelga, los trabajadores que, ¿sabes qué? Me estás restando dinero o no me estás pagando lo que me debes pagar, te vamos a parar la empresa hasta que nos cumplas con el trato que acordamos contigo al trabajar contigo. Esa es una desobediencia civil legítima. También existe la pregunta, el uso legítimo de la fuerza. No significan necesariamente armas, aunque la imagen habla de armas. El uso ilegítimo de la fuerza es cristiano. Agarrarte a golpes con alguien en ocasiones, ¿es cristiano? Pregunto. Nadie responde. La respuesta es sí, si se cumplen 3 condiciones. La primera, siempre, que se haya agotado los medios pacíficos. Segundo, que haya que el uso de la fuerza traiga una consecuencia menor de daño que su inacción. Es decir, que si con tu uso legítimo de la fuerza vas a destruir más personas de las que se destruyeran si tú no actuaras, entonces ya no es aplicable. Y por último, que sea por materia grave. O sea, no vas a utilizar, no vas a golpear a alguien porque te veo feo. Pero sí, por ejemplo, agredió a uno de tus hijos, agredió a tu novia, a tu esposa, está metiéndose a tu casa en la noche y tú tienes una pistola. Sí existe el uso legítimo de la fuerza. Inclusive, aunque el acto de matar es malo en sí mismo, le resta culpabilidad a alguien que mata por cumpliéndose estas 3 causales. Y esto no lo invento yo, esto es también filosofía de Santo Tomás de Aquino. Entonces, en la autoridad política como tal, aquí hay otra pregunta. Entonces, ¿es válido la prisión? Hay mucha gente que dice, oye, es que le está restando derechos humanos a los presos, no deberías los presos y la policía malvada, la prisión más bien deberías ayudarlos a que se encuadren mejor a la sociedad. Sí, pero hay gente, no sé si sabían, que hasta hace muy poco, años, hace creo que 3 años, 4 para acá, la iglesia decía que si no hay de otra, se vale la pena de muerte. ¿Sabían eso? La iglesia lo decía.
hasta que el Papa Francisco dijo, ¿sabes qué? Viendo las cosas, no. Ya el catecismo cambió el catecismo para que la pena de muerte ya fuera como tal prohibida tajantemente por la iglesia. Pero ni Benedicto XVI, ni Juan Pablo II, ni Juan Pablo I, ni los anteriores, sí discutieron el tema sobre si cambiar el catecismo para el tema de la pena de muerte, pero no se animaron a hacerlo por su razonamiento. Pero la pena de muerte era legitimada porque es más importante el bienestar de muchos que el malestar de pocos, y por eso, o sea, pensar demasiado de una manera ingenua en cuanto a misericordia respecto a alguna minoría es pasarse un poco de ingenuo, es pensar que todos tenemos, digamos, las mismas oportunidades o el mismo derecho a partir de la violación de otros derechos. Y eso hay que también que quitarnos la máscara un poco de ingenuidad en cuanto a la misericordia. Entonces, sí es válido el uso legítimo de la fuerza, sí es válida la desobediencia civil, y sí es válido el restarle el derecho humano a la libertad a la gente por haber realizado un acto contra otras personas, un acto delictivo. Entonces, la iglesia nos habla de que también de hecho, Deus Caritas Est habla que la justicia es caridad. Que alguien pague por su pena y que no vuelva a salir en la vida es a veces un acto también de caridad. Y eso es algo que no invento yo, lo dice la doctrina social. Bueno, esta es tal vez la ficha más cortita. La democracia. A ver, la iglesia, ahí señala una palabra que es muy importante. Aprecia. No dice promueve, no dice es la mejor opción, no dice la monarquía está mal. La iglesia dice la democracia, de todos los sistemas políticos que hay a la fecha, la democracia es la mejorcita. Pero oigan, ¿puede existir iglesia en un país sin democracia? Pregunto. ¿Sí o no? Pues no, ¿Por qué no? porque pienso que también se tiene que pedir como la opinión de cada uno y que se haga de acuerdo a lo que dice, a lo que está de acuerdo la mayoría, como se hace a veces en los grupos La iglesia, pequeños. ok, sí. La iglesia dice, esto es lo que tú dices, Alejandra, está bien. La iglesia dice, esto es el mejor escenario, pero la iglesia no necesita la democracia. La iglesia ha existido en monarquías, en países comunistas, bueno, de manera escondida, ha existido en oligarquías, o sea, no, la iglesia dice, la democracia es de todas la mejor, pero si tú en tu país no hay democracia y hay otro sistema, ahí como puedas, participa, ahí como puedas, ¿sí? Entonces, la iglesia por eso dice, esa señalada la palabra aprecia, porque aprecia no es lo mismo que promueve ni dice que es la única. O sea, entonces, en nuestro sistema, que es en América Latina, la democracia, bueno, intenta ser democracia, porque en realidad hay muchos fraudes y todo. Más bien funciona como una oligarquía. Pues en donde se participe el cristiano en su sociedad, si su sociedad no es democrática o sí, tiene que haber un nicho en el cual tienes que enterar, o sea, digamos, invertirte totalmente, porque tu vocación, en tu alma está escrito algo que ahí te está llamando, y ese como tal es el cumplimiento de la doctrina social en tu persona. Entonces, la iglesia, perdón, el Estado o la autoridad siempre tienen como siempre que en una democracia o no en la democracia, proteger dos instituciones fundamentales. Una está sobre la otra. La primera es la familia y la segunda es las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué la familia? Porque la familia es la institución que crea nuevos humanos y perfecciona a los humanos que ya existen. O debería. Oye, hay violencia familiar. Sí. Oye, familias disfuncionales. También. Sí la existen, como existen gobiernos corruptos y tiránicos, pero el deber ser es este. También existen familias donde funcionan bien, pero son los abuelos con los nietos, o es la mamá soltera con los hijos, o el papá soltero con los hijos, o los hermanos mayores se encargan de los hermanos menores. O sea, existen diferentes tipos de familia, pero la configuración de familia es una, y como tal, estos tipos de familia tienen que, en lo posible, parecerse a esta familia de aquí, a la familia, digamos, hombre-mujer casados. Y el Estado tiene el deber de
de promover esta configuración familiar, que si hay otras familias, sí las hay. ¿Estás mal por tener una familia diferente? No. Pero el Estado y tú, en tu familia, tienes que intentar lo más posible para hacerte a esta configuración, con todo lo que conviene y todo lo que conlleva. Y, digamos, en un segundo plano, las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué existen las organizaciones de la sociedad civil? Porque alguien dice, oye, levanto la mano porque me interesa este tema. Me interesa que haya mejores relaciones patronales en las empresas. Bueno, en México eso se llama la Coparmex. Oye, me interesa que un sindicato donde los trabajadores de la industria del petróleo podamos reclamar cuando no sea legítimo un reclamo. Ahí está el sindicato de Pemex. Que ya les dije que los sindicatos no funcionan en México como deberían funcionar, pero bueno, el deber ser. Oye, también que quiero poder reclamar al gobierno que no me esté llegando el agua potable. Bueno, juntas de vecinos. Esas son las organizaciones de la sociedad civil que se juntan para un fin específico y intentan llegar a su fin específico. Por eso hay tantas empresas, por eso hay tantos sindicatos, por eso hay tantas juntas de vecinos, porque se crean para un fin específico en cuanto a la sociedad. Y el fin, digamos, humano, social y espiritual se transcribe en la familia, que debería parecerse a lo más posible a esto. Y entonces, como tal, el Estado tiene que apoyar y promover estas dos instituciones, porque si el Estado es demasiado grande, tienes un poder que, mal usado, viola los derechos humanos de las personas. Sí, entonces, pues como tal, así, en esencia, la democracia no es como tal, ahorita es lo mejorcito que tenemos, pero no es necesario la democracia, no es esencial, más bien, no es esencial la democracia para que un Estado o un cristiano actúe como tal en su nicho político. O sea, es básicamente, en donde estés parado, haz lo que puedas. Sí, y cumple tu vocación como puedas, porque eres ser humano y estás limitado por tus carencias, por tus flaquezas y por tu concupiscencia, tu tendencia al pecado. Pero ahí donde puedas, haz lo que puedas. Y de hecho es importante este tema del voto. Ahorita en democracia sí tenemos, sí nos permite votar. En México, ahorita hay una misión que como tal muchos obispos no lo han dicho, pero yo sí creo que es una misión moral, que es desterrar al tirano. Vota por quien quieras, pero creo que sí tenemos un deber en México y en todos los países, si ustedes lo están viviendo igual, desterrar al tirano. Y esto se manifiesta a través de un mecanismo que se llama el voto útil, es decir, vota por quien quieras, pero piensa bien lo que haces, porque hay partidos que aunque se dicen de oposición, son funcionales al tirano, al esquema tiránico que pretenden estos años llevar a México al comunismo, no, el comunismo no, porque el comunismo no existe, pero como tal al totalitarismo y al marxismo en cuanto al siglo XXI. Entonces, hay que pensar bien lo que estamos a semana y media de votar en México, a las elecciones más importantes de la historia hasta ahorita. A lo mejor después hay otros más importantes. Pero hay que reflexionar entre a quién le damos el voto. ¿A un sistema tiránico o a un sistema que no es el mejor y de hecho está muy mal? Pero por lo pronto quitar al tirano. Hay que pensar en eso. O sea, no, vota por quien quieras, pero reflexiona bien. Existe el voto útil. Si tú tienes una preferencia por un partido, está bien, pero ese partido de tu preferencia realmente puede aportar a quitar al tirano. Hay que pensar bien las cosas y hay que, digamos, utilizar muy inteligentemente la herramienta del voto útil. Hay que hacer ahí muchas reflexiones que tengamos edad y capacidad para votar. Ya me quedan pocos minutos. Entonces, este es el quinto, si mal no estoy, quinto apartado del capítulo octavo de la doctrina social. Entonces, la comunidad política al servicio del bien común, del BC. Miren, ya les hablé de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado. El Estado no debe, estamos hablando en términos de deber ser, no debe ser más de lo que debería y la sociedad civil debe ser lo más grande que podría. Porque el Estado más chiquito tiene una capacidad dictatorial menor. De hecho, hay una frase buenísima que es, no hay Estado bueno y perfecto que pueda hacer tanto bien como pudiera con una sociedad civil desorganizada. Y al mismo tiempo,
no hay Estado que pueda hacer tanto mal de manera perversa con una sociedad civil organizada. Entonces, ya sea el Estado o la sociedad civil, tiene una función, digamos, una relación en la cual si la sociedad civil tiene fines muy específicos, por ejemplo, el tema del cáncer, o el tema de la medicina, o los sindicatos, o la huelga, o lo educativo, o lo electoral, o lo de servicios básicos, o lo de derecho humanista, o lo que tú quieras, el Estado tiene que apoyar a que las organizaciones de la sociedad civil, para el nicho específico que fueron creados, funcionen lo mejor posible. Un Estado que crece de más es un Estado que a la postre va a terminar siendo disfuncional y lo vas a lamentar. Ya lo vemos en Nicaragua, es un Estado totalitario. Ya lo vemos en Venezuela, un Estado totalitario. Lo podemos llegar a ver en México si no hacemos algo en las siguientes semanas, un Estado totalitario. Ya desapareció los organismos de educación, de educación, de evaluación de la educación, el INEE, que es con doble, no el INE, el INEE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ya lo desapareció el PG. Ya desapareció, ¿cómo se llama? Ahí de promoción turística. México algo. No me acuerdo bien cómo se llama este organismo, que era el promotor de los pueblos mágicos para promover el turismo y que haya más inversión de extranjeros en nuestro país. Ya lo desapareció este PG Storio. O sea, un Estado que es demasiado fuerte es un Estado lamentable. Siempre pasa así. El Estado sano es el Estado que permite que los demás crezcan más que él mismo, para que cuando haya, digamos, un exceso de poder, la sociedad civil pueda actuar más eficientemente y más organizadamente, porque estamos buscando el bien de todos. Entonces, eso es como que, esa era como que la apartado más corto. Ahora, importante, el Estado de las comunidades religiosas. ¿La Iglesia y el Estado deberían ser laicos? Y esta es una pregunta que hago. El laico, ¿qué es laico? Dígame, por favor, ¿qué es ser laico? O la laicidad, o el laicismo. Échenle. O decino por dedocracia. A ver, Fer Estrada. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, está bien. Es que, Oye, bueno, ¿qué es ser laico? es que yo ahí tengo un serio conflicto, porque pues en la iglesia, Tranquilo, vendrá alguien mejor. Hay que rezar por tu vocación. Venga. no, es que tengo conflicto porque en la iglesia dicen que el laico es la persona que no tiene como un cargo en la iglesia, Así es, como el sacerdote, el pero laico. después en el estado y todo eso dicen que el laico es como que completamente separado de la iglesia, entonces nunca he tenido como Claro, que, perfecto. nunca he entendido Ok, eso. vas a tener ahora lo vas a tener claro. El laico Ok, es la persona ajena a la institución clerical, pero ok, que tiene funciones cristianas. ¿Sí? ujú, Todos nosotros somos laicos, pero tenemos funciones cristianas. ¿Sí? El Estado debería ser, digamos, aconfesional, es decir, lo suficientemente separado de la iglesia, pero lo suficientemente junto para colaborar. Es decir, no son dos entes divorciados, son entes que trabajan juntos en algunas cosas. De hecho, está totalmente mal. Y de hecho, no solamente está mal, es pecado decir que la iglesia no debería ser ajena a la política. Decir que la iglesia debería ser ajena a la política no solamente está mal, es pecado. Porque al contrario, todos nosotros debemos estar súper metidos a la política. Tan es así que en Cristi Fidelis Laicis nos dicen que tenemos el deber imprescindible de restaurar el orden temporal. Perdón, no. Eso fue en la Apostólica Naturcistantem. En la Cristi Fidelis Laicis, en pocas palabras, nos dice, a ver, cristiano, hacer lo que te toca en política. No significa que te metas de candidato, significa que tú tienes que hacer lo mejor posible tu cargo para que tu cristianismo tenga efectos sociales. No solamente, o sea, sí tienes que ir a misa, sí tienes que ir a hora santa y todo, pero pudiendo tener efectos sociales y no ejercerlos es un pecado. Desde ahorita se los digo. Oye, mi abuelita está enferma y tengo que cuidarla. Ok, tienes una causa de justificación. Oye, tengo una enfermedad terminal. ¿Cómo puedo ejercer mi deber político? Tienes una causa de justificación. Pero a menos de que alguien de aquí tenga una causa de justificación legítima, no flojera,
no fuera disfrazada. El hecho de no participar en política como pudiéndolo hacer es un acto de pecado. Entonces, el laico, el Estado tiene que ser laico, tiene que ser, el laico es separado lo suficiente como para que ambos colaboren, digamos, trabajen en lo suyo, pero suficientemente junto para que colaboren en su actuar. De hecho, un Estado laico, un Estado ateo no es lo mismo que un Estado laico. A nosotros en la primaria se nos enseñó, bueno, los mexicanos, no sé en otros países, a los mexicanos se nos dijo que la iglesia el Estado tiene que ser laico. La iglesia y Estado, asuntos separados. No, asuntos competentes, pero asuntos colaborativos sí. Quien piense, es más, de hecho me acuerdo una vez que cuando estaba en la primera carrera, me llevé una Biblia porque tuve que irme a la escuela 2 horas antes porque no había que mi casa, que no había carros, me tuve que ir antes, 2 horas antes. Y estaba yo en un lugar que se le dice en el domo, con una Biblia. Y un compa llega y me dice, como, no me lo dice reclamando, me lo dice como en broma, dice, ¿qué onda? Esta es una institución laica. Y la respuesta que di es la que debemos de dar todos, no porque yo lo diga, pero el ser laico es precisamente porque es un Estado laico, yo tengo derecho a sacar mi Biblia donde yo quiera, así sea en la escuela pública. ¿Por qué? Porque el laico es piso parejo para todos. No significa esconde tu fe en tu templo. Oye, si traes una crucecita aquí y vas a dar clase, tú tienes perfectamente tu derecho a tenerla. ¿Cómo por ejemplo, los LGBT sí tienen sus banderitas y todo, y las feministas tienen su pañuelo verde y van al trabajo y todo? Espérame, o sea, tienes derecho a hacerlo. Tienes derecho a tener tu banderita, y tienes derecho a tener tu pañuelo verde, y tienes derecho a portar una cruz satánica si quieres. Digo, una cruz satánica, una figura satánica si quieres. Pero yo tengo derecho también a tener mi cruz, o rezar el rosario en público, o tener una Biblia. No, nadie puede prohibirte ese derecho, porque tienes un derecho a la libertad religiosa. Y eso significa que tú puedes hacer lo que quieras y no tienes por qué pedirle permiso a nadie, siempre y cuando no afectes a terceros. Entonces, a nosotros se nos taladró de chiquitos que la iglesia tiene que ocuparse nomás dentro de los templos, allá escondiditos, donde nadie los ve ni los escuche. Nada más, ustedes dedíquense a la misa y todos los demás que actuamos en política aquí afuera. No, eso es un pecado grave. Hacerle caso a esa ideología, pudiendo evitarla, es un pecado grave. Oye, yo no sabía nada de esto, pequé por no saber. No. Acuérdense que el pecado tiene que tener el pleno consentimiento, el pleno conocimiento. ¿Sí? Acuérdense de las 3 materias del pecado grave. La materia grave, pleno consentimiento y pleno conocimiento. Si tú no lo sabías, no lo sabías. Pero ahora sí lo sabes por mi culpa. Ahora, si no haces lo que te toca, te irás al infierno. Te creas. Pero sí, hay que entender eso. La iglesia y el Estado son asuntos colaborativos y competentes. No dije incompetentes, dije y competentes en lo suyo. No son separados, mucho menos de la política. El cristiano tiene que estar en política. Quedó respondida, Fernanda. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, aquí está un resumen de lo que acabo de decir. La iglesia tiene el derecho al reconocimiento jurídico de su propia identidad. De hecho, aquí en México, las religiones se registran ante el Estado como unas AR, asociaciones religiosas, y tienen sus derechos a tener algunas tierras, a administrar algunos programas, a tener cierto patrimonio y cierto dinero, pues para funcionar, porque pues para dar caridad, la caridad no solamente se da de gratis, también necesitas dinero pues para poner un lugar, un centro comunitario, y eso te lo da pues la colaboración de las kermeses de las parroquias, que para construir el templo, que para reparar no sé qué, eso lo hace la iglesia, funciona con sus propios recursos. Y entonces, la iglesia tiene el derecho jurídico a su propia identidad, a las AR, en el caso mexicano, no sé en otros países cómo se registren, pero la recíproca autonomía de la iglesia y la comunidad política no comporta una separación tal que excluya la colaboración. Es decir, no están separados iglesia y Estado. Son competentes en lo suyo, pero colaborativos en lo que pueden ser colaborativos. Sí, sáquense para siempre ese chip de asuntos separados y que la iglesia y Estado laico. El Estado laico es piso parejo para todos tenemos derecho a expresar lo que queramos, a llevar nuestra Biblia, nuestros rosarios, a rezar en un parque público, no tenemos por qué pedirle permiso a nadie, sin mucho avisar, porque también pues, el Estado tiene que organizar las cosas, avisas y si hay algo inconveniente el Estado te dice que no, pero no tienes por qué pedir permiso de ejercer tu fe en público.
Eso no puede ser, ¿sí? No tienes por qué estar encerrado nomás en el templo rezando. Lo que los sacerdotes no pueden hacer, o sea, los sacerdotes están dentro del templo y en donde pueden llegar, pero en las universidades, en los sindicatos, donde difícilmente pueden llegar los sacerdotes, pues ahí están los laicos, para alcanzar lo que los sacerdotes no pueden llegar por su propia naturaleza, ¿sí? Y bien, me encargó aquí el patrón, bueno, los dos patrones, no sé quién manda más, ahí se pelean y el que sobrevive, el que mate al otro es el que es el patrón, entre Flori y Fer Márquez. Me pidieron que haga una actividad y para eso les voy a pedir lo siguiente. Todos ustedes difícilmente no lo tienen. Tienen redes sociales, me faltó ahí Facebook. Si es en Twitter, por favor, quiero que hagan un hilo, no tweet, si saben lo que es un hilo, son varios tweets. Quiero que hagan un hilo sobre cualquier cosa relacionada con este tema. El voto útil, la comunidad cristiana, el Estado laico, la iglesia, los campos de la política, lo que tú quieras, pero hazlo como hilo. Si es en Instagram, hazlo como historia, ¿sí? Y que se quede las 24 horas, ¿sí? Como historia. Y si es en Facebook, ahí sí hazlo como una publicación con imagen. Porque las publicaciones que no tienen imagen, la neta, nadie los pela. Yo tampoco las pelo. Ahí se me faltó nomás el Facebook. Entonces, hasta ahorita, digamos, de manera de recapitulación, hemos visto los 6 capítulos, los 6 fragmentos que comporta el capítulo 8 de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, estoy terminando muy a tiempo. Entonces, les encargo una actividad. Espero que hayan hecho anotaciones. Si no, pues qué mal. Están desaprovechando su conocimiento y el tiempo y pues lo que pude compartirles. Si les caí mal, si les caí bien, si estoy bien guapote y se quedaron viendo mis ojos y no pusieron atención a nada de lo que dije y lo que quiera, pues, o si les caí mal y me quieren funar y me quieren, si hay algún abortero por ahí que quiere que yo no tenga derecho a opinar como muchos aborteros en redes sociales, pues ahí están mis redes sociales para que me funen, para que digan que yo soy un transfóbico o un antiderechos, pero si les caí bien, ahí están mis redes. En Instagram es doble guión bajo, ahí no vas especificando, es doble guión bajo Héctor José. En Twitter soy guión bajo Héctor José guión bajo. En Twitter, tengo que decirlo, sí a veces soy un poco bélico, o sea, sí soy un poco agresivo, nunca le falta respeto a nadie, pero sí soy un poco agresivo en cuanto a las opiniones porque creo que ahorita estamos en un contexto de guerra cultural y pues así como Jesús sacó a chicotazos del templo a los mercaderes que estaban haciendo las cosas que no deberían hacer, creo que ahorita los cristianos, algunos, no todos, sí tenemos una vocación llamada a los golpes, entre comillas, al conflicto, a denunciar a los que están mal y a asegurarnos de que los sistemas políticos y las ideologías que son tóxicas y que dañan a la comunidad y a la familia y a los deberes de Dios y a la política deberían ser expulsados o, digamos, no expulsados en un sentido indigno, sino combatidos para que la gente que es espectadora, pueda decidir a la luz de la inteligencia sobre una serie de opiniones. Ahorita nuestros sistemas educativos no son educativos. Lamentablemente yo creo que en América Latina no existe un sistema educativo. Existe un sistema adoctrinador, porque nos enseñan una sola historia, un solo pensamiento, una sola manera de ver las cosas. Si tú te sales un poquito de esta manera de pensar, ya eres un transfóbico, un homofóbico, un antiderechos, odias a las mujeres, odias el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que nos ha traído la ideología. Entonces, la ideología se le tiene que combatir con opiniones y opiniones confrontadas y enfrentar a los líderes de cara. Entonces, un poco yo estoy así en Twitter. Si no les gusta, pues no me sigan. Si quieren aprender un poco o si quieren pues unirse al tema de la guerra cultural y empezar también a hablar de lo que por tantos años a los cristianos y a los no cristianos, pero con moral, se nos ha dicho que nos callemos, pues también había otra invitación. La parte también de la doctrina social es la batalla cultural. Es la parte que no es para todos, porque no a todos les gusta que les tiren odio en redes sociales. A mí ya me ha tocado, es muy desagradable, pero pues creo que es una parte en la que a mí me tocó, en cuanto a tema de doctrina social, creo que a mí específicamente me tocó. Entonces, compañeros, fue un gusto haber estado en esta noche con ustedes.
a 5 minutos de que se me acabara el tiempo. Me dieron 1 hora y media, entonces fue un gusto haber colaborado con todos ustedes en su aprendizaje. Si hay dudas, quejas, sugerencias o donativos, ahí están mis redes, ahí les paso mi tarjeta del banco también. Y les agradezco infinitamente, como siempre, como a personas que ya conozco aquí de varios años, la disponibilidad, la invitación, y quedo abierto para todos ustedes, inclusive en otros países, para cualquier otro tema relacionado con política o con historia. También manejo el tema de historia.